Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. El tema del mensaje de hoy es la familia terrenal y la espiritual de Jesús. Y vamos a analizar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, los versículos 31 al 35. Y dice la palabra de Dios: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amados hermanos y amigos, en el mensaje anterior, domingo pasado, hemos visto en Marcos capítulo 3, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ustedes se recuerdan, después de seleccionar, elegir a los discípulos, él regresó a la casa posiblemente de Pedro para comer y muchas personas se dieron cuenta que Jesús estaba en casa. Se aglomeraron, se formó un gentío, nadie pudo ya entrar, estaba casa llena, ¿verdad? Y ni siquiera Jesús pudo comer. Y eso es algo muy importante, mis amados hermanos, porque cuando dice aquí el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, podemos asumir que fueron los familiares cercanos de Jesús, posiblemente los hermanos que en ese tiempo no creyeron todavía en el ministerio de Jesús. Entonces ellos vinieron inclusive con María, como vamos a ver hoy, para prenderle. Eso quiere decir casi arrestarlo. Es la misma palabra cuando Jesús fue aprehendido en Getsemaní en la noche que fue entregado. Y ellos dicen: está fuera de sí, está loco, ¿verdad? Y los escribas de Jerusalén lo acusaron que está poseído de un demonio maligno, de Belzebú. Entonces, hoy, en el pasaje bíblico de hoy, veremos la falta de respeto, en cierta manera, de sus familiares hacia el Señor Jesús. Y en el versículo 31 del capítulo 3 del Evangelio según Marcos, vemos a los parientes de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Bueno, hermanos, voy a ayudarme con dos otros versículos para comprender aún más las circunstancias o la situación en la cual estamos hoy. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 46, leemos: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mateo dice claramente que el Señor Jesús estaba enseñando, estaba hablando a la gente. Él estaba dedicado a su ministerio, porque Jesús siempre enseñaba y sanaba. Enseñaba y sanaba. Donde había personas, él enseñaba la palabra. Entonces, ellos sabían y vieron o escucharon a Jesús hablando, enseñando a la gente. Se quedaron afuera, no se retiraron, sino se quedaron y querían interrumpirle y mandaron a decirle que querían hablar con él. En cierta manera, una falta de respeto, un atrevimiento. Y Lucas
en el capítulo 8, versículo 19 de su evangelio, dice lo siguiente: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Ahí confirma lo que hemos visto el domingo pasado en el contexto del pasaje bíblico anterior. Ese gentío, donde va Jesús, él atrae una multitud de personas que quieren escucharlo, esperan un milagro o quieren ser testigos de un milagro. Y aquí igual. María y los hermanos de Jesús no lograron llegar ni siquiera cerca donde él estaba, porque estaba una multitud muy grande. En el versículo 31, estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. En este versículo la palabra de Dios menciona que vinieron sus hermanos con María, la madre de Jesús. Entonces queda la pregunta: ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Y Mateo, en su evangelio, en el capítulo 13, en los versículos 25 y la primera parte del versículo 56, nos enseña lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Fíjense qué interesante. Aquí por lo menos mencionan a 4 hermanos con nombre propio: Jacobo, José, Simón y Judas. Pero también habla de todas sus hermanas. Y como hermanas es plural, deben haber sido por lo menos 2 hermanas. Pero también la palabra aquí dice: no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces eso tal vez nos hace también entender que habían más hermanas que 2. ¿Por qué posiblemente Mateo hubiera escrito: no están las 2 hermanas con nosotros? Si no pone todas. Quiere posiblemente explicar una cantidad mayor que 2. Este versículo sin duda alguna nos comprueba que después de la milagrosa concepción por el Espíritu Santo, siendo María una virgen, ella se vuelve madre de otros hijos e hijas naturales con su esposo José. Uno de ellos es Santiago, muy probablemente el autor de la epístola de Santiago, y vamos a comparar que dice Marcos más adelante en su evangelio, en el capítulo 6 y en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ellos formaron también ese revolú: está loco, está fuera de sí, está poseído de un demonio, ¿verdad? Pero también lo confirmamos, lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. El contexto a que se refiere Pablo aquí, después de 3 años, fue de su conversión, camino a Damasco. Se quedó 3 años en Arabia y después regresó a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que estaba pues ciertamente encargado, ahí estaba encargado Jacobo como pastor de la iglesia naciente de Jerusalén.
y se encontró con Pedro, con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y compartió todo lo vivido y dio testimonio de lo que el Señor Jesús hizo camino a Damasco con él. Y fíjense aquí, Jacobo también es Santiago, pero cuando se usa Jacobo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere al hermano de Jesús, obviamente hijo de María y de José. Pero también Judas, identificándose como hermano de Jacobo, el autor de la epístola de Judas, vamos a ver qué dice él mismo. La carta de Judas tiene solamente un capítulo. En el versículo 1 lo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, otra vez por ser Jacobo en el Nuevo Testamento el hermano de Jesús, entonces asumimos con mucha seguridad que Judas es hermano de Santiago, mejor dicho, de Jacobo, y por ende de Jesús, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardado en Jesucristo. Vamos al versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Referente todavía a los familiares de Jesús, menciona nada más los nombres de 4 hermanos. En ninguna parte en la Biblia aparece el nombre de una de las hermanas del Señor Jesús. En este versículo 32 vemos el atrevimiento de los familiares de interrumpir la enseñanza que estaba dando el Señor. Porque mandaron un mensajero donde estaba Jesús enseñando: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Podemos imaginar, mis amados, la pena que Jesús pudo sentir en su corazón, seguramente, al ser interrumpido por su familia terrenal en su ministerio. Y ahora vemos en los versículos 33 al 35 del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, las relaciones espirituales son preeminentes. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el contexto de estos versículos vemos un cierto menosprecio relativo de su madre. Y vamos a comparar primeramente el Evangelio según Juan en el capítulo 2, en el versículo 4. El contexto está en las bodas de Caná, cuando María dice al Señor Jesús: y no tienen vino. Pero fíjense en esa ocasión la respuesta del Señor Jesús a María su madre. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y tenemos que recordar a qué ha venido el Señor Jesús. Ha venido como Dios Hijo, enviado para hacer la voluntad del Padre, a salvar el mundo. Y lo podemos ya confirmar en Lucas capítulo 2 versículo 49, cuando el niño se perdió en la caravana después de la fiesta, y 3 días después se dieron cuenta que Jesús no estaba en la caravana, y volvieron y lo encontraron en el templo
hablando con los escribas, con los doctores de la ley, que estaban maravillados de la forma como se expresaba Jesús. Y dice Lucas en el capítulo 2, en el versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No se preocupen, yo no ando en nada malo. Yo estoy cumpliendo con los negocios de mi Padre, con lo que el Padre me encomendó. El versículo 34 de Marcos 3 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Nos enseña la familia espiritual de los que oyen la palabra. Los hijos de Dios, la familia de Dios, la familia del Señor Jesús, es condición sine qua non que escuchen la palabra. Pero también fíjense que dice el versículo 35, nos enseña la importancia de ser también hacedores de la palabra cuando dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y lo podemos comparar con otro versículo de la santa palabra de Dios en la carta de Santiago. Jacob, muy posiblemente el hermano de Jesús, como ya mencionábamos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, y fíjense, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Solo los que oyen y hacen la palabra de Dios se nutren del mismo alimento que el Señor Jesús está alimentándose. Juan 4:34 nos enseña, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad que el que me envió y que acabe su obra. Jesús no fue un cualquiera inventado. Él fue enviado de su Padre a cumplir una obra, a salvar al mundo. Sea ese sacrificio perfecto y único por el perdón de los pecados. El Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y asimismo, el Señor Jesús nos ha enviado, según la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, Mateo 28:19. Por eso tenemos que oír la palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Como aplicación y enseñanza, mis amados, en el pasaje bíblico del día de hoy, hemos podido ver la preeminencia de la familia espiritual encima de la familia natural. Lucas 14:26 nos enseña, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús nos advirtió
que sea seguidor de Él, discípulo de Él, va a ser muchas veces un gran sacrificio para nosotros porque vamos a tener oposición, rompimiento, inclusive con nuestros padres, esposas, hijos, hermanos o hermanas. Porque el que no es creyente, el que no es hijo de Dios, que no lo ha recibido como su Salvador personal y cree en su nombre, no es hijo de Dios. Y el que no es hijo de Dios no puede comprender lo que Dios está diciendo y enseñando, porque no tiene el Espíritu Santo que mora en cada creyente desde el momento que nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesús. Llegamos a los pies de Cristo. Para el mundo, la palabra y nosotros creyentes somos locos. Todo eso es locura. Pero ellos no tienen la culpa, no pueden comprender algo que es espiritual. Los que pertenecen a la familia de Dios son más cerca del Señor Jesús que sus padres y hermanos naturales. Mientras la familia natural muchas veces es un obstáculo para los miembros creyentes, los que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la ponen por obra, que son de la familia de Jesús, son amados, son cuidados y estimados como sus parientes más cercanos. No es una delicia, no es un gozo, una alegría cuando nosotros hermanos nos congregamos, cuando nos podemos ver, y aunque sea virtual, gracias a Dios por la pandemia que no podemos usar por las plataformas, por las redes sociales. Y gracias a Dios que se inventaron las videollamadas. Ya no es solamente la voz, ya tenemos la visión de la otra persona. Y gracias a Dios por ello. Por lo tanto, mis hermanos, honremos a los que teman a Dios. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por esa hermosa enseñanza de tu santa palabra, que es una bendición para nosotros cada vez que la leemos o la escuchamos. Ayúdanos cada día ser mejores hijos o hijas tuyas, mejores hermanos, hermanas espirituales en tu familia. Permítamos ser siempre miembros funcionales de tu cuerpo, que es la iglesia, donde tú estás la cabeza. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, ¿usted tiene una relación con Dios? ¿Usted oye la palabra de Dios y la hace? ¿La pone en práctica? Si no es así, obviamente tampoco tienes seguridad si Dios te llama hoy de este mundo. Tú vas a estar la eternidad en la presencia de Él, gozándote, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no es así, te invito de todo corazón, en temor a Dios, en reverencia a su santa palabra que no miente, pero no obliga tampoco. Hoy es el momento de arrepentirte, mientras tienes tiempo, mientras puedes. Abre tu corazón
pide perdón, acepta al único Salvador que hay, porque fue su sangre el precio por el pecado del mundo. Si hay una persona que quiere en este instante recibir al Señor como su Salvador personal y Señor, habrá fiesta en los cielos, porque así la palabra de Dios lo dice. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco ante ti que soy pecador y no me puedo salvar solo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz, derramó su preciosa sangre para lavarme y creo que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Dios mío, perdone mis pecados, yo abro mi corazón, límpialo de toda maldad. Y yo quiero recibir al Señor Jesús en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirme ser tu hijo y tu hija. Gracias por ese hermoso regalo de la vida eterna en tu presencia. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermano mío, ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Esa celebración de la cena del Señor ciertamente es el momento más solemne en la vida del cristiano. Porque celebramos la cena del Señor recordando precisamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que fue Él el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y yo les invito que pedimos perdón por nuestras ofensas. Y si alguien tiene algo contra alguien, algún conflicto, recomendaría que no participe en la cena del Señor. Arréglase primero el asunto con esta persona. Pídele perdón. Independientemente si le va a perdonar a usted o no, pero usted pidió perdón y por tanto Dios le perdona. Y ahora que tomamos el pan y el jugo de la vid, que son símbolos. El pan es el símbolo del cuerpo de nuestro Jesús Jesucristo, y el jugo de la vid es símbolo de la sangre del Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por ese regalo tuyo, inmerecido, que tú has dado a tu Hijo unigénito, para que en nuestro lugar sufre la pena de muerte, aun siendo el único hombre que ha vivido jamás sin pecado. Los pecadores somos nosotros, pero Jesús sufrió una muerte sustitutiva, murió por nosotros, fue sepultado, pero tú, en señal de haber aceptado ese sacrificio, lo resucitaste al tercer día. Recordemos, mis amados, que Jesús venció al diablo, al pecado en la cruz y a la muerte por la resurrección. Bendice en este instante al pan y al jugo de la vid que estamos presentando de Padre Santo en tu santo nombre.
En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Hermanos, ciertamente los hijos de Dios anhelamos la segunda venida del Señor. Por eso pedimos que Jesús venga, pero tenemos que estar preparados. Y para terminar, mis amados, participe en la gran comisión, predica el Evangelio, testifique a Jesús, comparta la palabra de Dios. Amado, si este mensaje pastoral ha sido de bendición para usted, compártalo con sus amigos. Permítale recibir la palabra de Dios y no le quites la posibilidad de obtener el regalo más precioso que puede recibir un hombre, que es la vida eterna en presencia de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados. De rodillas a Cristo, la belleza.
por siempre.